Hola amigos de YouTube, en este video te voy a enseñar cómo encriptar valores alfanuméricos utilizando Python y 3 paquetes que podemos instalar fácilmente. Vamos a estar usando un entorno virtual, dentro los vamos a instalar y vamos a aprender estas 3 maneras o formas de encriptar valores en Python. Empecemos. Para comenzar aquí voy a crear una nueva carpeta llamada Python-encriptación. Bien, y la voy a arrastrar con mi editor, con Visual Studio Code. Voy a abrirla aquí. Listo, ya tengo la carpeta abierta. Voy a abrir una nueva terminal para poder crear el entorno virtual. Con virtualenv-p python 3 emp. Bien, vamos a esperar un momento que se cree el entorno virtual. Listo, ya está creado. Voy a acceder, ahora voy a activarlo mediante emp scripts activate. Por cierto, si no conoces mucho acerca del manejo de entornos virtuales, de su creación y su gestión, te recomiendo que veas el video que te está apareciendo en este momento en la parte superior, el cual es parte de mi curso de Python, que también te invito a que veas. Bien, una vez activo mi entorno virtual, ya lo podemos ver aquí, vamos a ejecutar piplist para ver los paquetes que tenemos instalados por defecto. Como vemos son 3. Bien, vamos a instalar ahora los paquetes que necesitamos. Voy a instalar los 3 de una vez y después vamos a ir utilizando uno por uno. El primero es Wheresook, el cual voy a digitarlo aquí. El segundo es Passlib y el tercero es Cryptography. Bien, Cryptography, bien escrito. Bien, comprobando que ya estén bien escritos, voy a darle un Enter para que los comience a descargar e instalar. Listo, ya está. Voy a volver a ejecutar piplist para ver si realmente le están aquí dentro de mi entorno virtual. Y sí, aquí los puedo ver. Están los 3 que necesito. Entonces ahora vamos a crear una carpeta. Voy a hacerlo directamente aquí en la terminal mediante md llamada source. Bien, para que esté aquí a este nivel. Y es dentro de esta carpeta donde vamos a tener nuestros 3 ejemplos. Voy a comenzar creando aquí ejemplo1.py. Bien, aquí vamos a comenzar con el primer ejemplo, en el cual vamos a usar Wheresook. Voy a tener, por ejemplo, un texto que va a ser igual a esta cadena que tenía ya copiada. Y aquí voy a importar from Wheresook, que lo puedo ver aquí, de su paquete o de su subpaquete security. Voy a importar generate password hash y check password hash. Este método es para generar la encriptación en sí y este método para comprobar si realmente un valor cifrado coincide con un valor original, es decir, antes de cifrarse, antes de encriptarse. Vamos a comenzar teniendo aquí un texto encriptado 1 que sea igual a generate password hash. Y vamos a ver aquí que este método necesita el string que va a ser cifrado. Vemos ahí un password. Por defecto se utiliza el término password dentro de este método. Esto debido a que lo que más comúnmente se cifra o se encripta son password. Entonces es el valor, pero realmente puede ser cualquier cadena de texto. También vemos aquí el método. Esto del método se refiere a la forma o algoritmo que sigue este método para poder encriptar el valor. Hay una metodología que se sigue para poder realizar la encriptación de un valor. Después vemos un valor que es solLength. ¿Qué significa esto? Es como la cantidad de iteraciones o la cantidad de veces que se va a repetir ese algoritmo para poder generar un valor cifrado con cierto mayor nivel de seguridad. Entonces vamos a comenzar dándole aquí texto nada más. Y vamos a imprimir ahora texto encriptado 1. Entonces vamos a la terminal y vamos a ejecutar de Python source ejemplo1.py. Vemos el siguiente valor, aquí te lo estoy mostrando. Al inicio vemos el método o algoritmo de encriptación, después vemos la cantidad de salto, el solLength, que en este caso es 260.000 y vemos una cadena encriptada. Esto se generó a partir de esta cadena original que teníamos aquí, llamada texto, que está almacenada en la variable texto. Vemos que solamente le pasamos un parámetro, que era el string a concatenar, pero podemos pasarle los 2 otros parámetros que te había indicado. Voy a digitar varios ejemplos y después te los explico. Bien, aquí tengo varios ejemplos ya utilizando el algoritmo SHA-256 o también con este nivel mayor de seguridad, el cual es tomado como el método de encriptación y también una cantidad de iteraciones que estoy indicando en cada caso. Por ejemplo, aquí voy a indicar 100, solamente para cambiar un poco. Bien, vamos a volver a ejecutar este archivo y vemos las cadenas correspondientes que se han generado al momento de encriptar ese valor. Esta es una forma más segura, por ejemplo, de guardar contraseñas. Por cierto, si no sabes cómo generar contraseñas o valores alfanuméricos aleatorios en Python, te dejo un video muy útil que te puede servir. Aquí está apareciendo en la parte superior. Bien, ya tenemos esta primera forma. Voy a regresarlo aquí a 30 para volver a comprobar. Vamos a ejecutar nuevamente. Y podemos ver que en este caso, al indicar que 30 coincide con el número de iteraciones, podemos ver aquí el algoritmo en la parte inicial. Además, te recomiendo que esto lo puedas chequear en la documentación oficial, la cual está aquí. Te voy a dejar esta página como comentario para que puedas visitarla. Aquí tienes la explicación en inglés, pero muy detallada de cómo funciona Generate Password Hash.
Ahora vamos a ver cómo usar checkPasswordHash, el cual es un método que nos permite verificar si es que una contraseña cifrada coincide o bueno, fue originada a partir de cierto valor rudimentario o de cierto valor original, como lo sería texto. Para ello vamos a imprimir en la parte inferior, vamos a imprimir aquí checkPasswordHash y le vamos a pasar los dos valores. El primer valor es el texto encriptado, así que le voy a dar el texto encriptado 1 y el segundo valor va a ser el texto. Voy a ejecutar esto, pero antes te dejo la URL que te había comentado, te la voy a dejar como comentario por aquí. Listo, ahí está. Entonces vamos a ver ahora qué pasa al momento de ejecutar este archivo. Vemos que sale true en esta parte. ¿Qué significa esto? Que al momento de aplicar checkPasswordHash se ha podido determinar que esta contraseña cifrada fue originada con este texto. Ya el propio método se encarga de hacer la comprobación. De esta manera, por ejemplo, podemos traer desde una base de datos el texto encriptado, que fue registrado, digamos, cuando un usuario se dio de alta o se registró en nuestro sistema, se creó la contraseña encriptada, ese fue el valor que se almacenó en la base de datos, después lo leemos y lo comprobamos con el valor de la clave que ha sido ingresada, por ejemplo, en un formulario. De esta manera, checkPasswordHash nos estaría diciendo true si es que coinciden para poder autenticar al usuario o false en el caso de que no coincidan. Vamos a comprobar esta misma línea para los demás. Del 1 al 6 teníamos, entonces vamos a poner acá 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, vamos a volver a ejecutar a ver qué pasa. Limpiamos, ejecutamos. Y en todos los casos vemos true. Así que checkPasswordHash nos va a servir para esto, para poder verificar si esta contraseña fue generada a partir de este valor. Nuevamente digo contraseña, pero en realidad es un texto cifrado, un texto encriptado. Muy bien, ya tenemos la primera forma. Vamos a ver la segunda. Voy a generar aquí otro archivo llamado ejemplo2.py, en el cual vamos a ver la siguiente forma, utilizando passlib. Aquí voy a comenzar importando from passlib.context. Voy a importar cryptContext, que es como un contexto para hacer encriptación. De esa manera podemos entenderlo. Aquí voy a crear una variable llamada contexto, que va a ser igual a la instancia de esta clase cryptContext, y le voy a pasar los siguientes valores. Aquí vamos a tener esquemas, que básicamente son los algoritmos o métodos de encriptación. Le voy a poner solamente uno, pbkdf2-sha256. El segundo valor es el algoritmo por defecto que va a utilizar. Aquí está en default. Voy a indicarle este valor. Y después le voy a indicar un parámetro llamado rounds, que son como las iteraciones que se realizan para poder encriptar y reducir la posibilidad de un cracking, de un craqueo de esa contraseña o de ese valor encriptado. Eso lo voy a indicar mediante este parámetro de aquí, default rounds. Le voy a poner 30.000. Bien, hasta aquí ya tengo mi contexto. Nuevamente te indico que ese tercer parámetro llamado rounds son las iteraciones que se realizan para reducir la posibilidad de craqueo o de cracking. Bien, ¿qué texto voy a usar? Voy a usar el mismo texto del ejemplo número 1, de la forma número 1, y ahora voy a indicar que texto encriptado, una variable, va a ser igual al contexto.hash y le voy a indicar aquí el texto que deseo encriptar. Bien, y vamos a imprimirlo, a ver qué es lo que nos arroja. Vamos a ejecutar ahora Python source ejemplo 2.py. Bien, aquí podemos ver el valor encriptado. También se puede apreciar el 30.000, que fue los rounds, las iteraciones que yo le indiqué en la parte superior, al momento de crear el contexto. De esta manera tenemos una segunda forma. Y también podemos ver aquí otro método llamado verify. Vamos a poner contexto.verify y aquí le vamos a indicar el texto, en este caso el texto original, y después el texto encriptado. Vamos a ejecutar a ver qué es lo que nos arroja. Podemos ver aquí un true. Eso significa que coincide. Así que este método verify es muy parecido a checkPasswordHash, el cual nos permite verificar si un valor encriptado ha sido originado con un valor, en este caso, que es la variable texto, el valor original. La diferencia es que primero aquí se tiene que indicar el valor original y después el texto encriptado. Aquí también te dejo la documentación oficial. Aquí está cryptContext tutorial. Bueno, es un tutorial en inglés, pero donde se explica todo esto de una manera muy detallada. También te invito a que lo veas. Voy a dejarte la URL aquí también como un comentario para que la puedas visitar después en el repositorio en GitHub. Veamos ahora la tercera forma. Para ello voy a crear otro archivo llamado ejemplo3.py. En este caso vamos a importar from cryptography.fernet. Vamos a importar esta clase llamada fernet. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nuevamente vamos a usar texto, esta variable que teníamos por aquí, para ejemplificar. Y aquí primero tenemos que generar una clave, una key, en formato de una secuencia de bytes. Entonces vamos a indicar la llave, va a ser igual a fernet.generateKey. Vamos a generar una llave. Aquí te pongo el comentario. Genera una clave en formato de secuencia
de bytes. Después tenemos que crear un objeto cifrado. Voy a indicar acá objeto cifrado va a ser igual a Fernet y vamos a pasarle como parámetro esta llave que hemos creado, esta key. Como podrás suponer, podemos pasar este parámetro directamente aquí, pero para ordenarlo y que lo entiendas mejor lo estoy haciendo en variables distintas. Después un texto encriptado que va a ser igual a este objeto cifrado.encrypt. Y aquí como parámetro vamos a utilizar la clase str punto, y tenemos un método llamado encode. Aquí vemos que codifica el string que le estamos proveyendo usando el codec registrado para codificación. Entonces vamos a usar encode y le vamos a dar el texto. Bien, y por último vamos a indicar la impresión de texto encriptado. Ok, vamos a ver aquí. Ejecutando ejemplo 3.py, aquí tenemos el valor que ha sido cifrado mediante Fernet. Esta me parece una forma muy interesante de generar una encriptación, un cifrado a través de una llave y después a través de encriptar mediante esa llave. Es verdad que los pasos son un poco más complejos, pero me parece que también la funcionalidad puede ser muy ventajosa. Ahora vamos a crear un texto, vamos a ponerle texto desencriptado en bytes que sea igual a el objeto cifrado .decrypt y vamos a pasarle texto encriptado. Vamos a imprimir aquí esta variable para ver qué es lo que me está almacenando. Bien, vamos a limpiar y ejecutar. Aquí vemos que tenemos, ya se asemeja al valor original, pero está encriptado, así que vamos a desencriptarlo. Para ello vamos a tener texto desencriptado, va a ser igual a texto desencriptado bytes.decode para poder decodificarlo. Y finalmente imprimimos este valor. Bien, vamos a ver lo que obtenemos. Ejecutamos y podemos ver aquí el valor ya como un string. Si quieres comprobarlo, podemos poner type para indicar el tipo del texto desencriptado. Vamos a volver a ejecutar. Vemos que es de tipo string. Bien, también te voy a dejar el enlace, aquí lo podemos ver, acerca del tutorial de cómo usar Fernet, con algunas funciones también avanzadas y te invito a que lo veas. Voy a dejarte aquí también la URL como un comentario. Y bien, amigo o amiga programadora, estas son las tres formas que te quería enseñar para encriptar, para cifrar valores alfanuméricos utilizando Python, a través de estos tres paquetes, Cryptography, Passlib y Wheresook. Si este video te ha gustado, te invito a que me dejes un like, que te suscribas y que cualquier duda, comentario o sugerencia la dejes en la sección de comentarios de abajo. Coméntame qué otro tipo de video te gustaría ver. Espero verte en los siguientes videos que vaya subiendo al canal. Gracias. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.